Bueno, vamos a seguir con las repercusiones de la situación con la economía, particularmente con el dólar y ahora la autorización limitada a quienes perciben más de 7.200 pesos de ingresos mensuales para poder comprar dólares con fines de ahorro, pero con topes. Jorge Remés Lenikov, exministro de Economía, le tocó en un momento muy difícil con la devaluación allá por el 2002. ¿Cómo le va, Remés? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo ha visto este debut de este nuevo cepo moderado, cepo, no sé cómo llamarlo? Y cepo, diga, porque no ha cambiado, prácticamente no ha cambiado nada. Cepo morigerado. Yo, mire, con los trámites que hay que hacer, yo le seguiría llamando cepo. Y a mí me parece, y lo he dicho ya varias veces, hace bastante tiempo, que en la medida que sigue esta política económica, al gobierno le va a ser muy difícil levantar el cepo, porque seguimos con problemas de incertidumbre que hace que la gente prefiera tener dólares. Eh, y además esa incertidumbre proviene por la manera que tiene el gobierno de hacer las cosas. Ni usted ni yo hemos escuchado al ministro de Economía sentarse frente a la población y a los periodistas diciendo o explicando qué se pretende hacer. No. Está claro que había retraso cambiario provocado por la inflación y ahora el gobierno lo quiere recuperar, pero para que esto sea viable se requiere que también ajuste la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos. Caso contrario, esto es una devaluación que va a incidir negativamente sobre los precios y probablemente en términos reales volvamos al mismo lugar con el cual empezamos. Claro, ha dicho Kicillof que, por cierto, sí, solamente se presenta o en 678 o da un reportaje a Página 12, pero no lo ha hecho de la manera que lo hace Capitanich, con posibilidad de que se pregunte y que estén todos los medios presentes, no ha dado ninguna explicación. Pero él había dicho que no se tienen por qué trasladar a precios lo que significa la devaluación del peso con el incremento del dólar. En su experiencia, si bien son contextos muy distintos, ¿qué es, digamos, qué es lo más difícil de contener cuando se produce una devaluación? Lo más difícil es el traslado a precios. Y usted fíjese que en el año 2002, que hubo una gran devaluación, que pasó de 1 a 3,5, los precios aumentaron en todo el año 25%. Menos que el año pasado, que no hubo ninguna devaluación, o una devaluación menor, mucho menor. Entonces, pero para que no haya traslado a precios, es importante qué se hace con la política monetaria y qué se hace con la política fiscal. En la medida que el déficit fiscal siga siendo tan alto, se calcula este año el doble que el año pasado, y al no haber fuentes de financiamiento, se recurre al Banco Central. El Banco Central emite, la gente no reclama tantos pesos y con el sobrante lo que hace, hablando en términos macroeconómicos, va y compra dólares y presiona sobre el marginal. Lo que dice Kicillof está errado por dos motivos. El primero, porque hay muchos productos que tienen alto componente importado y esto repercute. En segundo lugar, hay muchos productos de la canasta familiar que se exportan. Y si el valor de la exportación aumenta, también aumenta el precio interno. Y finalmente, lo que pasa en el marginal, en el blue, genera también remarcaciones de precios por nuestra cultura dolarizada que tenemos desde hace muchas décadas. Ajá. Claro, en el 2001, 2002, ¿no? En esa devaluación veníamos de un periodo de mucho estancamiento, ¿no? De deflación prácticamente de la economía, con lo cual uno de los costos de devaluar, que es la inflación, aún en ese contexto terminaron con, recordaba, 25% terminamos de inflación anual. Así es, efectivamente nosotros veníamos de un proceso recesivo muy profundo, había caído 18% de la economía entre el 98 y diciembre de 2001, y había deflación, lo cual también es un problema enorme. Ujú. Muchos economistas consideran que la deflación es peor que la inflación.
Ayer Pero, Cristina Kirchner mandó un tuit desde La Habana introduciendo ella un paralelismo con el 2001 y diciendo, recordando, ¿no?, una diferencia importante también con aquel tiempo, que era el nivel de endeudamiento que tenía la economía argentina en dólares, y allí dijo, bueno, y terminamos pagándolo nosotros con el Bodén 2012. a ver, son varias cosas. Yo, en primer lugar, creo que no se puede comparar lo actual con el 2001. El 2001 era mucho más complicado, muchísimo más complicado. Porque como decíamos recién, veníamos de 3 años de gran recesión, la economía estaba muy dolarizada, había 45.000 millones de depósitos en dólares y apenas 7.000 millones de dólares de reservas. Había sectores muy fuertes que pretendían la dolarización de la economía y la deuda pública era más que el PIB. O sea que estábamos en una situación mucho más compleja. Creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la actual economía y de las expectativas que debería ayudar a crear el propio gobierno, la presidenta no debería hacer la comparación con el 2001, porque si se instala la idea de que esto es como el 2001, entonces el dólar no tiene techo. Mm, claro. ¿Y cuáles serían, digamos, las ventajas con relación a, en este contexto económico, para devaluar? Que tiene que ver fundamentalmente, me imagino, con la falta de endeudamiento, ¿no?, en dólares de la economía argentina. El hecho de que la economía argentina, desde el punto de vista institucional, no esté tan dolarizada, prácticamente no está dolarizada como en el año 2001, es una ventaja, porque cuando usted devalúa, afecta en esta situación a la economía real y que puede ir a precios, lo que charlábamos recién. Ujú. Pero si la economía está muy dolarizada, también afecta al sistema financiero, que es lo que pasó en el 2001, cosa Claro. que no ocurre ahora. Ujú. Y si la economía está muy endeudada en dólares, sobre todo el sector público, como estaba en el 2001, le impacta muy negativamente. Por eso como que no se podía salir de la convertibilidad sin default y sin pacificación. Era un programa conjunto, Mm. no se podía hacer en forma individual. Imagínense si nosotros en el 2002 hubiéramos devaluado y dijimos, bueno, ya salimos de la convertibilidad. Eso hubiera sido un error garrafal, pero tomamos medidas en todas las otras áreas, porque nuevamente la política macroeconómica tiene 4 áreas que están muy vinculadas y hay que tratarlas siempre de manera conjunta, que es la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal y la política de ingresos. Y este gobierno lo que está haciendo, este equipo económico, es tratar solamente el tema de la política cambiaria sin modificar las otras. Por eso es que es un... Por eso que se crea tanta Claro. incertidumbre y es muy difícil decir qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Ujú. En el 2001 sí se quedaron los bancos, digamos, con los ahorros, ¿no? Con aquella historia que ellos no respondían por sus casas matrices y después ahí el sector financiero no pagó ningún costo. A ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Sí. Uno es que la propaganda que se había instalado durante la convertibilidad de que los bancos extranjeros eran muy fuertes porque estaban detrás las casas matrices. Eso era mentira. No tenían respaldo de las casas matrices porque eran sociedades anónimas instaladas en Argentina cuyos accionistas vivían en Estados Unidos y en Europa. Lo segundo es que había 45.000 millones de depósitos en dólares y las reservas eran 7.000. Si nosotros no hubiéramos reprogramado los depósitos, la gran mayoría de los ahorristas hubieran perdido todo. ¿Por qué? Porque hubieran ido el día 3 de febrero, que era cuando vencían los plazos fijos, y que Caballo los había convertido en cuenta corriente, hubieran ido a los bancos a buscar los 45.000 millones. Ahora no están los 45, en ningún sistema financiero puede haber los ahorros líquidos, porque se prestan a empresas, familias, etc. Entonces, lo que se hizo fue reprogramar los depósitos, en algunos casos, y en otros la devolución paulatina. Mm. Pero fue y los bancos perdieron plata en el 2002, 2003, 2004,
porque, bueno, no tenían actividad o tenían muchos quebrantos por empresas que habían fallado, etcétera, etcétera. Y la gente le costó, ¿no? Volver al banco. El banco de alguna manera se reconcilia, ¿no? Con sus clientes de la mano de los descuentos, ¿no? Con estos 10 años de consumo y los Claro, trae de vuelta, ¿no? Con este sistema que ahora tenemos, ¿no? De, bueno, ir al comprar al supermercado, el día del descuento claro, bancario y demás. Y ahí hablábamos hace un ratito con Tomás, hoy que suben las tasas, ¿no? Del Banco Central, claro. atención con el financiamiento con tarjetas, ¿no? Pues estamos con tasas de interés altas y van a subir más todavía. Claro, efectivamente, el sector bancario se fue expandiendo, fue el sector que más creció en la economía en estos 10 años y en el último año y el anteúltimo fue el sector que más rentabilidad tuvo. Sí, el sector financiero hoy día no tiene problemas de liquidez y de solvencia, cosa que sí lo tenía en el 2001. Claro, por eso llamaba la atención también cuando la presidenta culpaba a los bancos, ¿no? Como estar detrás de lo que llaman en el gobierno maniobras de desestabilización. Mire, una de las características del gobierno, y eso tiene que ver con la ideología, es echar siempre la culpa a los de afuera, afuera del gobierno o afuera del país. Y yo creo que en otras épocas también ocurrió algo parecido, y creo que es un gran mal que tenemos y nos hace mucho daño, porque si uno no reconoce los errores es difícil enmendarlos. Ujú. Y en el caso del gobierno, acuérdense que hace 2 años, cuando la economía nuestra entró en recesión, y la presidenta culpó al mundo, y el mundo venía creciendo normalmente. Eh, Ahora después en alguna otra época se culpó a los comerciantes, después a la clase media, después, bueno, ahora a los bancos, y así sucesivamente. Incluso más, en algún momento se dijo que la inflación la generaban las grandes corporaciones y que el gobierno no tiene nada que ver. La verdad que todo eso va en contra de la realidad y también en contra de lo que pasa en otros países del mundo y de la teoría económica. Ujú. No se puede vivir permanentemente culpando. Si ustedes repasan los últimos 10 años de discursos y de acciones de parte del gobierno, nunca reconoció un solo error. Mm. Sí, Nunca sí, dijo, pucha, acá nos equivocamos. sí. Y cualquier gobierno se equivoca, y mucho más en 10 12 años. Del retraso cambiario nunca dijeron nada, e hicieron lo mismo que Martínez de Oz, que utilizó el tipo de cambio para bajar la inflación. E incluso la presidenta dijo que si algún sector quería la devaluación, tenía que esperar el cambio de gobierno. Ujú. ¿Cuánto hace que lo dijo? 4 o 5 meses. Mayo del año pasado, o Bueno, creo que fue mayo del año pasado. bueno, 7 meses. Sí. Y desde ese momento a la fecha, la devaluación fue más del 50%. ¿Qué es eso? Y No es ahora el 8, Remes, ¿qué va a pasar, digamos? Ayer 100.000 dólares nada más se vendieron, o sea que evidentemente los movimientos no tienen que ver con lo que se le autoriza al pequeño ahorrista con relación a las reservas que pierde el central. Pero ayer volvió a perder, pero daría la sensación de que el gobierno está intentando clavar el dólar en 8, ¿no? Claro, ahí hay otro problema. Vamos a suponer que el gobierno dice el 8 está bien. El 8 en realidad recupera parte del retraso, no todo el retraso, pero vamos a suponer que está bien. Ahora, la inflación de enero va a ser alta y febrero también, que puede ser en conjunto, no sé, 6 7%. Pregunta, ¿ese 8 se va a ir ajustando por el índice de precios o lo van a congelar? Claro. Volvemos al viejo sistema. Exactamente. Entonces, ahora, si el gobierno dice, no, lo vamos a actualizar, bueno, la tasa de interés va a ser tan alta como la devaluación, o más, porque si no la gente va a preferir El dólar. el dólar, porque no tiene opción financiera. ¿Qué es lo que te acompaña en la inflación, digamos? ¿Cómo preservar tus ahorros frente a la inflación? Si vas al banco en pesos con la tasa de interés que te ofrezca o compras dólares lo que te vendan. Claro, exactamente. Entonces, acá se arma otro problema y es que si levantan mucho la tasa de interés, obviamente los préstamos también aumentan y eso tiene efectos recesivos. Claro. ¿Y qué va a pasar con ese 8 cuando vengan las paritarias, donde seguramente va a haber aumento de salarios, no sé cuánto, Ujú. 30, Sí, claro. no sé cuánto?
pero obvia también va a generar un golpe inflacionario. Entonces, ese tipo de cosas son las que ameritan por parte del equipo económico una explicación. Es raro, porque igual daría la sensación estas últimas horas que Kicillof, digamos, es Capitanich el que explica las medidas económicas o Ricardo Echegaray, resoluciones de la FIP, ¿no? Sí, qué sé yo, la verdad, sinceramente, yo hasta que no vea las resoluciones o las medidas, yo no me fijo mucho en lo que dicen, Mm. en cuanto a que van a hacer tal o cual cosa. Sinceramente, no creo, porque ya ha ocurrido en muchas oportunidades que dicen una cosa y en los 2 días hacen lo contrario, bien se desdicen. Sí. Porque lo que usted dice de Capitanich, hay varios ejemplos de en 3 días cambiar de discurso, dos o Sí, tres sí, sí. veces. El recargo con las compras con tarjeta de crédito, Por que ejemplo, volvía al 20, después volvió al 35. Si iba a claro, haber o no listas con los nombres, identificar las personas que comprarán dólares. Él dice que lo tergiversaron, que nunca dijo eso, pero después hubo una aclaración de la FIP. Hay claro. mucha marcha y contramarcha. Bueno, Kicillof había dicho que el sistema de autorización de compra de dólares iba a estar sesgado a los que menos tienen. Y No, pero resulta que le permiten comprar solo al 20% de los asalariados que más dinero cobran en la Argentina. pero por eso es todo el discurso y el relato. Objetivamente, si alguien quiere $2.000, tiene lo que salió en los diarios, 80.000 pesos. Ujú, Digamos, de más está decir que 80.000 pesos los gana una persona rica, no un pobre. ujú. No, la devaluación. Primero, le gusta o no le gusta el nombre, cuando uno modifica la paridad cambiaria se llama devaluación. Convergencia. Sí, no existe eso. Usted agarra cualquier libro de texto del famoso Samuelson, que es el libro más vendido de economía del mundo, con 25 ediciones. Devaluación es devaluación, punto. La primera cosa. La segunda cosa muy clara es que siempre pierden los que tienen ingresos fijos, en una primera instancia. Después se va recuperando, pero en una primera instancia los trabajadores desigualdades pierden. Pierden poder adquisitivo porque la inflación va más rápido que el ajuste salarial. Después se reacomoda. Pero entonces, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Remes Lenikov, muchísimas gracias, muy buen día. No, todo lo contrario, buenos días. Hasta luego.